Preparación de remedios caseros y abonos orgánicos. En un tambor, colocar estiércol vacuno fresco o nuevo, 50%. Agregar ceniza, 5%. Inhalar con agua. Recordar, no llenar hasta el borde. Dejar unos 10 centímetros libre. Ahora procedemos a la preparación de purín de estiércol vacuno. En este caso tenemos estiércol fresco, estiércol nuevo, que vamos a ir agregando a nuestro tambor. En este caso es un tambor de 100 litros. Esto se carga agua hasta llegar a un 85-90%. Bien sabemos que debe quedar un espacio porque el estiércol va a ir fermentando. Revolver todos los días y listo para usar en 60 días. Se debe agregar 8 litros de agua por cada 2 litros del preparado para su utilización final. Remedio casero. Purín de ortiga, 1 kilo de planta de ortiga, comúnmente conocido como pinoí, o paraíso tierno, colocar en 10 litros de agua. Procedemos a la preparación de purín de ortiga, que nos va a servir de abono líquido, insecticidas, fungicidas, bactericidas. O sea, es un elemento completo por su composición. Bien sabemos que la ortiga o el pinoí tiene muchas bacterias que va a actuar en la descomposición y la reactivación de los microorganismos del suelo. También aporta nitrógeno, potasio y para control de los chupadores como pulgones, tris, ácaro. Entonces es un elemento muy útil, bien completo y muy barato de preparar, porque esta es la época en donde se encuentra en cualquier parte, en un terreno fértil, ya sea cerca de un corral de vacunos, de otros animales, siempre podemos encontrar ortigas o pinoí en esta época. La preparación es poner 1 kilo del producto pinoí u ortigas en 10 litros de agua. Bien se puede preparar en un balde de 10 litros, de 20 litros o bidones de 50, 100 litros. Mezclar todos los días, listo para usar en 8 días. Mezclar 10 litros de agua por cada 1 litro del preparado para su utilización final.